Un hecho lamentable, mafioso y lamentablemente además usual. Forma parte de un paisaje natural extremadamente violento. Hoy escuché una definición que le encaja, ¿no? La mexicanización de Rosario. Uh, 6 asesinatos en un día, por lo menos los que estamos contando hasta antes de empezar este programa. 5 se concentraron en 10 horas, uno de ellos ayer 17 horas, en Rosario, por supuesto, Carlos Argüelles, un ex ladero, mano derecha de el mafioso, narcotraficante y ex reducidor de autos Esteban Alvarado, que había declarado en contra de su ex jefe como imputado colaborador, que el jueves de la semana pasada había firmado un juicio abreviado en donde había aceptado sus responsabilidades como reducidor de autos de la banda de Esteban Alvarado. Este hombre era especialista en mecánica automotor, de hecho tenía un taller mecánico. Allí fueron a buscarlo ayer en un auto, 4 personas, 2 bajaron con la idea de preguntar sobre un presupuesto, sobre una avería mecánica, y detrás apareció una tercera persona, le disparó 2 veces en la cabeza, una vez en el muslo, pero por supuesto los impactos en la cabeza fueron mortales, qué fueron tremendo. decisivos. Llegó sin vida al Hospital Clemente Álvarez de Rosario y de los 4 testigos claves que tenía la causa Alvarado, 3 fueron asesinados. 3 de 4 fueron asesinados sin que el largo brazo del Estado pueda impedirlo, ¿no? Muchas veces aquí se habla el Estado con todo su poder logística, con su presupuesto. Siempre lo hablamos a este tema con Alejandro Rossi, por ejemplo, ¿no? Si estas bandas pueden hacerle frente a toda esa estructura. Y la verdad que, o por complicidad, o por displicencia, o porque no puede, la estructura estatal no ha podido evitar que 3 de 4 personas que declararon contra Esteban Alvarado en la causa que se lleva adelante contra él, puedan sobrevivir. Hoy hablé con la única sobreviviente de los 4 que declararon contra Alvarado. No les quiero contar en la situación en la que se encuentra. Ayer Sergio planteaba Claro. la subjetividad de una persona en tal circunstancia. Bueno, me planteaba que, por ejemplo, no quiero dar detalles, pero por ejemplo las medidas de protección no son para todos los ámbitos y por lo tanto hay momentos de su vida en la que debe tomar medidas extraordinarias, nunca pensadas por ninguno de nosotros para pelear por su vida, para sobrevivir. Bueno, este Argüelles, que tenía 46 años, este asesinado de ayer, que tenía 46 años, además, cuando fue asesinado, si faltaba un detalle lúgubre, oscuro, mafioso, es que los sicarios lo hicieron delante de su familia, Una delante locura. de su esposa y de sus hijos y un bebito de 2 años. Argüelles ya había sido intentado, ya habían querido matarlo a principio de año. De casualidad, de milagro, no lo asesinaron porque le vaciaron, le arrojaron una ráfaga de balas en su camioneta, sin que ninguna de milagro pueda afectarlo a él o a su familia. Y antes de ese atentado que les mencionaba, había sufrido otro atentado dentro de este código de fuego. El testimonio de Argüelles sí que había sido importante, sí que había sido vital, y aportó a la justicia un montón de datos de Alvarado, los supuestos asesinatos ordenados por Alvarado y qué sicarios contrató Alvarado para terminar con la vida de tal o cual persona, aportando pruebas, aportando nombres.
momentos, vehículos, bueno, aportando información fina. Por lo tanto, esto vuelve a poner a la ciudad en un lugar muy, muy difícil de vivir. Rosario es, me contaban otras personas que hoy en realidad consulté en otra oportunidad, y esto no es chiste, que en un bar, creo que lo conté anteriormente en ATP, que en un bar de un barrio pasó una moto con el escape suelto, no sé cómo se dice técnicamente, esos que hacen como un repiqueteo, como una batería, y creyendo que estaban frente a una balacera, se escondieron todos debajo de la mesa. Claro. Esto que podría ser un chiste cándido para contar como una cuestión, no sé, risueña, no hace otra cosa que reflejar el pánico en el que se vive en la ciudad de Rosario. Este hecho, para concluir, mafioso por donde se lo mire, de una persona que supuestamente estaba protegida por la policía. Hoy hubo una gran controversia con Germán Montenegro, el secretario de Seguridad, que dijo, es verdad, pero Argüelles no quería plegarse al esquema completo de protección, tenía solamente una custodia en su casa. Este hecho ocurrió en el taller y por lo tanto dificultaba también esa protección de la que tanto se habló. Bueno, entonces hay que ponerse a pensar, si el Estado va a proteger, que proteja en todos los ámbitos y en serio, porque si no, lamentablemente, y sobran los antecedentes cuando esto no sucedió, o cuando el Estado se relajó, o cuando el Estado fue cómplice, el testigo terminó muerto. No hubo otra alternativa para el testigo. Así que, bueno, en definitiva, eso es lo que está hablando el país de ayer a la tarde, y podemos contar algunos detalles el día de hoy. Vos decías al principio la mexicanización del fenómeno, ¿no? Algo que muchas veces hemos dicho y se ha hablado del fenómeno narco en Argentina y en Rosario particularmente. La verdad es que estamos muy lejos, ¿sí? Estamos muy lejos, pero estamos mucho más cerca que hace 5, 6 o 10 años atrás. Lo que a mí me preocupa es que, así como la política también a veces se encarga de decir, che, no nos comparen con México, no nos comparen con Medellín, con Colombia, no hace nada para evitar que ese camino sea cada vez más corto, ¿no? Hoy, afortunadamente, seguimos estando lejos de lo que pasa con el fenómeno narco en México, sobre todo con los grandes cárteles de la droga, el del Chapo Guzmán, el cártel de Sinaloa, el de Medellín y lo que fue el cártel de Medellín en su momento en Colombia, de Cali, de periodistas colgados de puentes, de gente decapitada en avenidas, de bombas en oficinas de jueces. De bombas en oficinas, de atentados, de niveles a los cuales no estamos acostumbrados a ver. Bueno, sigue estando lejos, pero también hace 10 años no veíamos el fenómeno tan fuertemente del sicariato como lo estamos viendo ahora. Entonces la pregunta es, ¿qué está haciendo el Estado para que no se dé ese fenómeno y estemos cada vez más cerca de lo que es, más allá de que hay condiciones que probablemente permitan que nunca se llegue a eso en la República Argentina, muy distintas, pero bueno, la preocupación es esa, ¿no? En este caso estamos hablando de testigos en una causa que tenían que haber estado protegidos y no lo estaban, y mataron a 3 de 4. Sí, lo de la mexicanización suena fuerte porque no estamos en ese estadio coincido, y además porque no deja de ser estigmatizante para los mexicanos y para los rosarinos. Pero el modus operandi, de hecho, Juan, el año pasado, una persona desde la cárcel ordenó descuartizar a otras 2 personas y esconderlas en contenedores de plástico de basura en Rosario. En distintos lugares, en distintos puntos de la ciudad. Está bien, la analogía es exagerada, coincido, pero hay situaciones en que la vuelven extraordinaria. ¿En qué gran ciudad del país? No pasa en Buenos Aires este fenómeno, ni en la frecuencia con la que está sucediendo en Rosario, y sobre todo en los últimos días, ¿no? Tomémoslo como un fenómeno de grandes ciudades, que no son muchas en la República Argentina,
digamos, no son 200 las grandes ciudades, y fijémonos y comparémoslo. Lo que está claro es que el, el, el secreto del testigo y de identidad reservada o protegido o testigo colaborador o imputado colaborador y su resguardo hoy está totalmente en jaque con todos los antecedentes que se cuentan por decenas, desde ponerle 2010 a esta parte, no hay que irse 1000 años, 2010 a esta parte han terminado mal. Entonces, la justicia que tanto nos pide, que seamos, que colaboremos, que hagamos la denuncia, que seamos, que llevemos información a las fiscalías, eso es una situación que se da de bruce con esta instancia. Y otra, atención que hay 2 fiscales que están en todas estas, en todos las investigaciones complejas, graves, donde hay mucha mafia, mucho poder, mucha violencia, son dos, tres, no más que eso, y sobre todo dos, Eder y Echavarrietra. Digo, hay 2 fiscales ahí que están sentados en la punta del volcán todo el tiempo. Que se le dé la protección que se merece, ¿no? Para tener en cuenta, para tener en cuenta.